Ahora comienza tu viaje por el mundo. Pioneros en el mundo. Buenos días, amigos y amigas de Católica Radio y las redes sociales de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Feliz Pascua de Resurrección a todos y a todas. Les saluda Joel Vélez, director ejecutivo de la Oficina Institucional de Relaciones Internacionales de aquí de la Católica. Les doy la bienvenida al programa Pioneros en el Mundo. El miércoles pasado disfrutamos de un repertorio musical internacional en preparación a la celebración del Triduo Pascual. Y hoy, continuando la vivencia de la fe, compartimos las experiencias de vida y fe de hermanos y hermanas del Instituto de Filosofía de la Pontificia Universidad Católica de Chile, quienes realizaron un conversatorio sobre el sentido de la Semana Santa en el contexto actual. La moderación del conversatorio estuvo a cargo de la doctora Pamela Chávez Aguilar, directora de Asuntos Académicos del Instituto de Filosofía UC, y los conversantes fueron la doctora Ángela Pérez Gijena, doctora en Teología de la UC, con la tesis Comprensión Teoliteraria de la Salvación, aportes de la narrativa de Alejo Carpentier para una soteriología contemporánea, y Alexander Morales Gutiérrez, licenciado en Historia UC y ex coordinador de pastoral del Departamento de Humanidades de la UC. De antemano les agradecemos a la doctora Pamela Chávez y al señor Francisco Javier Cataldo de Comunicaciones del Instituto de Filosofía por la oportunidad que nos brindaron para compartir este conversatorio con el público de Pioneros en el Mundo. Que el programa de hoy nos ayude a repasar la vivencia de la Semana Santa que tuvimos recientemente y así nos ayude también a continuar dándole sentido a la Pascua que ya estamos celebrando. Confío que disfruten también la impronta internacional e intercultural que nos ofrece este conversatorio desde la vida y la fe de nuestros hermanos y hermanas académicos del hermano país de Chile. Bien, bienvenida Ángela, bienvenido Alexander, gracias por estar aquí. Y bueno, queríamos conversar en torno a 3 temitas. Y el primero de ellos, para entrar en nuestra experiencia, es ¿cómo vives la Semana Santa? ¿Cómo vives libremente? ¿Ya? Ángela o Alexander, ¿quién quiere comenzar? Yo primero agradecer la invitación, agradecer a los que nos están escuchando. Es una semana muy linda y es una muy bonita manera también de entrar en ella, este espacio de conversación. La pregunta, y eso también ha sido significativo, porque la pregunta a mí en lo personal me vuelve a conectar con el sentido que tiene para mí la Semana Santa. Entonces desde ya agradezco la invitación por el bien que nos hace en el fondo estar en este espacio. Y bueno, la pregunta de cómo vivo la Semana Santa, yo la verdad es que no siempre la vivo igual, porque depende de dónde me encuentre en la Semana Santa. Y esta Semana Santa tiene un componente muy especial, porque yo en lo personal, bueno, tengo muchas actividades este último tiempo, estoy en un periodo también como de cambios importantes en el trabajo que hago en la Facultad de Teología. Entonces la Semana Santa me sorprende con mucho trabajo. Y cuando yo lo pensaba y decía, la Semana Santa corre el peligro de transformarse en una buena ventana para hacer todo aquello que no tuve tiempo de hacer durante el año. Ese es uno de los peligros. Y a mí me pasa, yo soy religiosa, de una comunidad religiosa, y vivimos en una población en Cerro Navia, en la parroquia Cristo Evangelizador y Solidario, la capilla San Francisco Javier es la mía. Y yo toco guitarra y canto. Entonces mi aporte a la parroquia es por medio del canto. Y me pasa que yo normalmente en Semana Santa es cuando más me comprometo con la comunidad, porque las celebraciones piden este aporte de guitarra, ahora hay una comunidad y el coro está afuera, entonces me han pedido todavía más apoyo. Entonces yo en la Semana Santa normalmente me inserto en ella desde la música, desde la liturgia, y eso me sirve de puerta para no caer en la tentación de hacer de este tiempo un poco más extendido un espacio para completar lo que no hice durante el primer mes del año. Me pasa, yo te digo, yo me la vivo muy distinto cada año, y este año tiene, ahora también lo pensaba,
después de mucho tiempo de no presencialidad, este año para mí se ha vuelto como una oportunidad de alguna manera como de reencuentros, porque las personas están comenzando a volver a las comunidades. Ayer se celebró el Domingo de Ramos y había más gente en la comunidad y como con ganas de vivir y celebrar. Y a mí eso en lo personal me hace mucho bien, me ayuda. Sí, yo por ahí como para empezar, para no tomar la palabra así como eternamente, pero eso, como que me la vivo muy distinto y este año tiene ese carácter, así como de celebración de guitarra y de reencuentro con mucha gente que hace rato que no veo. De reencuentro y celebración con otros y en un tiempo súper agitado, ¿verdad? Con mucho trabajo que se junta en este inicio de semestre en que volvemos a la presencialidad. Gracias, Ángela. Alexander. Primero, igual que Ángela, quiero agradecer la invitación a usted, profesora Pamela, y a la facultad. Y un poco de lo mismo que decía Ángela, yo vengo un poquito anotado las cosas que voy a decir, porque vengo un poco preparado. La vivo con intensidad, y mayor intensidad porque hay pandemia. Hubo pandemia y seguimos en pandemia, pero no nos vimos en 2 años. Yo también soy creyente, católico, asisto a una parroquia en Maipú, Santa María de la Esperanza, y hace 2 años que no podíamos vivir la Semana Santa. Así que me hago partícipe de ese boom de actividades pastorales, de eventos que se generan en torno a la Semana Santa. Misas, retiros, procesiones, confesiones, rezos, etc. Y es pertinente para mí preguntarme ¿por qué la vivo con intensidad si siempre hay misas, hay retiros, hay procesiones, siempre hay rezos y hay confesiones? Y es que la Semana Santa es especial. Es especial tanto para los cristianos como para los no creyentes. En mi caso, como creyente, la vivo desde la fe, me uno a la pasión, muerte y resurrección de Jesús, como si fuera partícipe de ella, como si estuviera en el momento histórico del Jesús histórico que murió, que fue martirizado, humillado y que resucitó al 3er día. Y a través de esos días la vivo tanto dentro de la iglesia como fuera de ella. Por ejemplo, dentro de la iglesia asisto a la adoración de la Santa Cruz el día viernes, típico a las 3 de la tarde, en otra iglesia será a otra hora. Pero también me uno fuera de ella, eclesialmente, me uno a mi comunidad fuera de la propia parroquia, a través de la oración, el ayuno, la penitencia. Por ejemplo, no como cosas que me gustan el día Viernes Santo y el Sábado Santo hasta la Pascua. Y en ese sentido, como yo soy vegetariano, me ahorro cosas que me gustaría comer, como las papas fritas. Me ducho con agua helada, por ejemplo. No es un gusto mío bañarme con agua helada, pero hago ese sacrificio por lo menos una vez al año. También es especial vivirla desde fuera de la fe y verla de una manera objetiva. Y preguntarse por qué cuando se cae la sal recordamos un cuadro de Da Vinci. O por qué hoy vemos tanta publicidad en Instagram, por lo menos a mí me pasa, en Instagram o Facebook, veo publicidad de grandes multitiendas o supermercados de vengan a comprar pescado o mariscos para celebrar la Semana Santa. Todo tiene su sentido y forma de ser. En mi caso, lo que más recalco de la Semana Santa es la materialidad. Tal como decía Ángela, ayer fue Domingo de Ramos y yo llegué un poquito a punto de la misa Domingo de Ramos de 12 y ya la gente había comprado todos los ramitos. Y justo en la parroquia hay árboles de olivo y palmas. Entonces la misma gente empezó a sacar ramas para hacer su ramito y celebrar el Domingo de Ramos. A mí me impresionó eso. Como creyentes buscamos la materialidad, no solo lo trascendente, lo queremos tocar, lo queremos ver. El agua en el lavado de pies, el fuego en la vigilia. Me he visto de forma distinta también esos días, como para llamar la atención en mi pasaje, en mi barrio, porque es una fiesta distinta, ¿no? Todas las misas son importantes, pero estas son especiales. Los colores van cambiando durante la semana, las emociones que se viven también, de la pena, la alegría, los sonidos y las canciones también. Ángela que decía que tocaba ahí los instrumentos y se esforzaba esta semana. Yo me pongo a pensar, al fin voy a poder estar, después de 2 años de pandemia, escuchar un Gloria, acompañado de las campanas. Qué emoción más grande escuchar esas campanas, y sobre todo la materialidad se vive en carne propia en el Vía Crucis, que es la mayor expresión de materialidad. Ahí verlo. Muchas comunidades preparan Vía Crucis con jóvenes, adultos, viviendo cada estación del Vía Crucis.
así que lo vivo con mucha intensidad. Muchas gracias, Alexander, por contarnos tu experiencia como joven creyente y con esta como entrada a un tiempo, a un espacio que también es físico especial. ¿Ah? Así que muchas gracias por ello. Me quedé impactada con la ducha de agua, pero que puede tener, pues, sí, y que pueden tener un sentido también para recordarnos el agua fría y el agua que también es algo que está tan en peligro hoy, ¿verdad? Bien, sí, brevemente para comentar lo mismo, me pasa un poco lo mismo, no pude haciéndome esta pregunta sino recordar como otros momentos de mi vida en que lo he vivido de otra manera, así como casi como desde fuera de la iglesia, en que la Semana Santa era como esto de ver películas, que también tenía un sentido ya desde niño, ¿verdad? O como cualquier persona ver películas sobre el cristianismo, sobre el Antiguo Testamento, etcétera, un tiempo en que no tenía, digamos, mayor reflexión, pero después de una etapa de conversión personal, ya vivir como desde dentro, el misterio, ¿verdad? Las celebraciones con un sentido. En particular destaco estos últimos años de pandemia, porque fue significativo tener que ver las celebraciones por Facebook, ¿ya? Y en particular para mí significó estar con mis padres, que mi papá estuvo muy enfermito, él era diácono, falleció el año pasado, entonces fue como un momento para vivir la Semana Santa con ellos, ya fue un tiempo especial. Pero bueno, agradecerles entonces esto ya entramos, digamos, en nuestra experiencia, también cada uno podría hacerse la pregunta, a ver, ¿qué significa, cómo vivo yo la Semana Santa? Puede ser, a lo mejor alguien está fuera de la vida, diríamos, de la confesión creyente y de la confesión católica, entonces esto le puede resultar un poquito extraño, pero es bueno conocerlo también, ya como viven los creyentes. Y capaz que también preguntarse dónde nos encuentra la Semana Santa, porque eso también define un punto de partida que va cambiando, o sea, no siempre nos encuentra en el mismo lugar. Claro. Y dependiendo de dónde nos encuentre la Semana Santa, cómo nos introducimos en ella, que eso es muy bonito. Claro, en el dónde existencial, en qué momento de tu existencia. Porque conectas con uno u otro momento, con una u otra experiencia, venía lo que decías tú, si es en esta conexión con lo material, o si tiene que ver con el asombro ante la esperanza, o si tiene que ver con la conexión con el misterio pascual, va a depender de dónde nos encuentra. Entonces es bonita como esa primera pregunta, que no la podemos hacer todos. Claro, el lugar y el tiempo son cosas que nos distinguen. Hace unos años, como decía usted, se celebraba la Semana Santa de manera distinta, o en algunos lugares existe el canto a lo divino, o tradiciones que no son tan religiosas como la quema de Judas, que existe en Valparaíso. Existen tradiciones que no necesariamente se viven acá y en nuestra experiencia, pero están. Claro. ¿Desde dónde? ¿Desde dónde existencial? Claro, ¿desde dónde, cómo, cuándo? Nos dice de quiénes somos también, ¿eh? Cómo vivimos la Semana Santa, ¿ya? O cómo estamos, dónde estamos, como dice Ángela. Ya, y entramos entonces ahora en una pregunta fundamental para nuestro conversatorio. El sentido de celebrar la Semana Santa hoy. Cuando nosotros preguntamos por el sentido, que es una pregunta muy filosófica, ¿ya? En el fondo estamos preguntando por algo cuya significatividad no es tan obvia. Es como una pregunta muy contemporánea. El sentido de, ¿ya? El sentido de la existencia, el sentido de la religión, podríamos decir, y el sentido de la Semana Santa, porque en el fondo no es tan obvio, porque no estamos, todos sabemos, no estamos ya en una época de cristiandad, estamos además en un tiempo de secularismo en que cada vez aumenta, diríamos, la increencia en Dios, en lo divino. También hay más diversidad de formas de expresar la creencia, la espiritualidad. Entonces no es tan obvio en nuestro tiempo por qué celebrar la Semana Santa los cristianos en nuestra sociedad. Entonces, esa es la pregunta que nos guía, ¿ya? ¿Por qué celebrar la Semana Santa? Entonces, preguntámosle a Alexander ahora primero. Bueno, es imprescindible para mí, como licenciado en Historia, comentarle un poco y hablarle también, no solo de mi experiencia como creyente, siempre soy creyente, pero también me interesa la historia. Como decía Pamela, hace unos años o décadas no se celebraba la Semana Santa como ahora. Yo aquí quería citar a Mercedes Sosa: cambia lo superficial,
cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo y la Semana Santa no es la excepción. Hace unas décadas en nuestro país la Semana Santa conservaba tradiciones que para la percepción de hoy serían inaceptables. Un poco como de anécdotas se los cuento, tales como no subirse a árboles, porque existe la tradición de que Judas se suicidó en un árbol, no barrer, porque se insultaba el rostro de Jesús cuando se barría. Yo no viví en esa época, pero estuve ahí estudiando, preguntando, no ocupar clavos, no ocupar cuchillos, no reír, no cantar, no jugar, no pelear, no bailar, vestir de luto, no hacer asados esos días, por no comer carne, solo escuchar radioemisoras que emitían música sacra o clásica, y así un sinfín de tradiciones que nos dicen que por lo menos la Semana Santa en Chile ha cambiado bastante. Pero la Semana Santa no pierde su sentido central, intrínseco, que es el amor de Jesús. Como dicen los evangelios, cito nuevamente, porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. El amor de Dios hacia nosotros es incomprensible, no lo podemos calcular, no se puede medir, es infinito, y la Semana Santa es un perfecto retrato. Si tuviéramos que resumir todo el cristianismo en unos días, en una semana, en unas lecturas, se puede resumir en esta semana, en la Semana Santa. Y Dios nos ama sin ver nuestras culpas, nuestros pecados, tus envidias, tus mentiras, porque su amor, reitero, es infinito. Y retomando la pregunta, es importante más que nunca celebrar la Semana Santa, porque el mundo está repleto de violencia. Lo vemos en Rusia, que invadió Ucrania, pero también lo vemos en la represión hacia los palestinos en Tierra Santa, en las guerrillas que hay en África, y así, un sinfín. Hay una sociedad injusta que discrimina y atenta a la mujer, a las diversidades sexuales, étnicas, religiosas, entre otras. Y aquí una pregunta. ¿Cómo es posible que después de 2000 años de la venida de Jesús, la sociedad haya caído tanto mal que hoy aparecen noticias? Aparecieron noticias hace una semana no recuerdo bien, que hay mapas para las estudiantes del barrio universitario no las secuestren, abusen o acosen. O como también a una mujer haya dejado a su madre muerta más de 10 años para pedir su pensión. Y a mí me interpela como creyente, ¿por qué aparece en ese grupo de noticias tan negativas, de sentido tan malo, tan cruel, en una sociedad si se supone que Jesús resucitó, que triunfó el amor, que triunfó el bien sobre la muerte? Es simplemente un escándalo, ¿verdad? Vale la pena evidenciar que el mal que hoy vivimos, somos incapaces de valorar el tamaño del sacrificio de Cristo, que figura en las salas de nuestra universidad. Si nos fijamos, nosotros entramos a cada una de las salas, ustedes que hacen clase, o yo que asistí como estudiante, veíamos un crucifijo que figura en todas nuestras salas. Esa cruz tiene un sentido, y si estamos... Y yo veo la cruz y me pregunto, estamos en un eterno Vía Cruz, y si voy a mi casa y veo la televisión y veo esas noticias, me informo en internet y veo esas noticias, pareciese que estuviésemos en un eterno Vía Crucis. ¿Cuándo llegaremos a la estación en que Cristo resucita en una civilización de amor? Por eso, repitiendo nuevamente la pregunta para no perder el sentido de esta Semana Santa yo hoy la voy a vivir con mi parroquia. Y la voy a vivir y voy a rezar, vamos a rezar el Vía Crucis por cada estación, por una persona sufriente, un Cristo sufriente. Los adultos mayores, los enfermos, los excluidos de la sociedad, los fallecidos por el COVID, los trabajadores mal asalariados y los desempleados, por la crisis ambiental y sus mártires, por los pobres de la Alameda y los indigentes y los de todo el mundo, por los dependientes de alcohol y las drogas que corrompen las poblaciones, por los niños y niñas que son obligados a trabajar, son una realidad en Chile, por los políticos y la nueva constitución, y por último, los jóvenes que no son escuchados. La Semana Santa tiene mucho sentido, porque Cristo se hace partícipe a través de las personas del Cristo sufriente que podemos ver en estas estaciones del Vía Crucis. La Semana Santa siempre ha tenido sentido ayer, hoy y siempre. Cristo vive su pasión, muerte y resurrección. Esperamos que podamos resucitar con Él en la fe del amor y una sociedad más justa y auténticamente humana, como nos invitan los evangelios.
Muchas gracias, Alexander, muy profundas tus reflexiones y qué bueno que pones ahí la perspectiva ahí como licenciado en historia para poder situarla como, con sus cambios, como tú decías, y en esta búsqueda de un sentido en nuestra nueva historia, ya, o sea, esto de orar por los rostros sufrientes de hoy, ya, de los que mencionaste, ¿verdad? Realmente son los rostros que nos están interpelando, así que muchas gracias. Ángela, también te has reflexionado sobre este punto. Sí, a mí me ayudó la pregunta que tú nos hacías al momento como de invitarnos, porque ponías como 3 niveles. Decías, ¿qué sentido tiene a nivel más vital, a nivel social, a nivel epocal? Y a mí me ayudó como esa escalera. Me lo pregunté a nivel vital, o sea, ¿por qué majaderamente vuelvo a celebrar Semana Santa? Pues ya la celebramos el año pasado, es verdad que me COVID, pero ya la celebramos, y antes, y volvemos a celebrar Semana Santa. Entonces yo me pregunté, ¿por qué tiene sentido para mí como volver a introducirme en esta semana, dejando atrás el trabajo, intentando como despejar este espacio más interior para entrar en el misterio de este Dios entregado por nosotros, por nosotras? Y me fui como conectando con algunos momentos de la Semana Santa, que para mí son especialmente significativos. A mí me gusta mucho la celebración del Jueves Santo, el gesto del lavatorio de los pies, y me gusta mucho porque ese abajarse, ese gesto de abajarse que yo contemplo en Jesús, me recuerda también que mi vida quiere ser servicio. Y que cada vez que yo hago clase, porque claro, uno siempre corre el riesgo de hacer las cosas como agarrando para uno. Y la contemplación de este gesto de el Jesús que se quita la túnica, que se pone un mantel, que se amarra y se pone a lavar los pies a los suyos, como que me vuelve a conectar con el sentido de mi trabajo, que quiere ser un servicio. Entonces me hace bien volver a mirarlo, porque mientras más lo miro, y es mi esperanza, de alguna manera se te va como contagiando ese modo de proceder. Me gusta mucho de la celebración del Viernes Santo, porque me trae muchos recuerdos. O sea, yo tengo una cantidad de Vía Crucis en el cuerpo. Yo estaba en la pastoral de la educación superior en Punta de Tralca, los Vía Crucis por la playa. Y recuerdo lleno de signos, lleno de personas con las que yo he vivido ese camino de la cruz. Después yo estuve viviendo en Tierra Amarilla, y en Tierra Amarilla es una calle larga, y el Vía Crucis era un grupo de un lado, el grupo del otro, y nos reuníamos en Nuestra Sierra de Loreto, al centro, a celebrar la celebración de la adoración de la cruz. Entonces también la imagen de este congregarse, a mí me pasa que en el Viernes Santo me acuerdo que la vida de fe es un camino. Y es un camino en el que vamos detrás de alguien. No un camino en el que uno va solo, o en el que va detrás de... No, es un camino en el que tú caminas detrás de alguien. Y ese alguien te va marcando una ruta. Y la ruta que te marca es una ruta que tiene en el horizonte una cruz. Entonces, claro, cuando uno dice, ya, pero yo me esfuerzo, no me va bien con la fe, y la gente me critica, y yo digo, ya, pero ¿qué? Estamos siguiendo a uno que terminó en una cruz. O sea, no sé, ¿qué? Entonces también el camino de la cruz a mí me ayuda porque le da significado a mis entregas, porque si no uno corre el riesgo de que sea usted medio narcisista, así como, no sé, me miro al espejo, me encuentro bonita, porque hago bien el trabajo. Y al final el sentido que tiene esa entrega encuentra su sentido en esa cruz que está al final. Y en esa cruz que le da como, justifica, explica por qué yo camino, sea por la orilla de la playa, sea desde una punta u otra, pero ¿por qué me hago ese camino? El misterio de la cruz es la que le da su sentido. Y la que más me gusta es la celebración de la Pascua. Y me gusta por muchos motivos. Bueno, me gusta porque tiene una cantidad de signos que tienen un significado hondo y son signos que te introducen en el misterio. Me gusta mucho porque la celebración de la Pascua, lo que hemos estado, bueno, ustedes lo deben recordar y tal vez más de alguno de los que está escuchando, empieza en oscuro, todo de noche. Y llega un momento en el que se enciende la luz. El paso de la oscuridad a la luz.
Y en nuestra vida está llena de oscuridades. El paso de la oscuridad a la luz, que es mediado por la resurrección de Jesús. O sea, ¿quién es el que hace que nuestra oscuridad se transforme en luz? Entonces, claro, cuando tú te vas encontrando con este signo del paso, después todo lo que tiene que ver con la música que acompaña la celebración, recuperamos el Gloria, que en la Cuaresma no lo hemos cantado para cantarlo con fuerza ese día. Es de la tristeza a la alegría, de la oscuridad a la luz. Y la Pascua es eso, es un paso a una mejor vida, pero que viene mediado por lo que Jesús eligió hacer por nosotros. Entonces, a mí, en lo personal, me gusta celebrar Semana Santa porque resignifico muchas de las cosas que yo hago todos los días. Y una semana especial en la que tú tienes oportunidad de hacer eso. Después, bueno, la siguiente pregunta, no me voy a alargar tanto, porque la primera me alargué mucho, pero la segunda era a nivel social. Y yo pensaba y decía, a ver, pero ¿qué? Vuelvo a este tema de la pandemia, lo que decía al principio. Hemos estado encerrados por mucho tiempo, de nuevo estamos como recuperando espacios de encuentro. Y yo creo que esta Semana Santa, a nivel social, va a ser especial, porque va a ser un espacio de reencuentro, de una oportunidad como de volver a sentir la comunidad, no solo a sospechar la comunidad, sino a experimentarla. Y que las personas humanas, tú lo decías, como de carne, y nos necesitamos no solamente saber que tú estás más allá de la pantalla, sino el tenernos al lado, y eso es... Y yo creo que va a ser muy especial y aprovecharla de esa manera. Y después a nivel epocal, yo me quedé como en varias cosas, pero una de ellas, y que es la que quiero destacar, tiene que ver con cómo significar el misterio del sufrimiento, de la muerte, que, claro, o sea, a nivel existencial la pregunta por el sentido viene de la mano de la crisis, que representa el límite, la frustración, la impotencia, el no poder, el no saber, y finalmente el límite más grande, que es la muerte. Y cuando uno contempla el misterio de la Semana Santa, yo por lo menos comprendo que si bien todos morimos, o moriremos, no todos morimos o moriremos por la misma razón. Y el comprender, mirando a Jesús, que hay una manera de vivirse la vida que hace que tus pequeñas y grandes muertes cobren todo su sentido, porque se transforman en lugar de vida. Me parece que eso es algo que ya el creyente, sí, por supuesto, pero también el que no lo es, tiene mucho que decirle. Entonces, en una época más secular, el contemplar el misterio de la Semana Santa, yo creo que nos hace bien. Y nos hace bien también porque la Semana Santa es un clamor de esperanza en medio de esa muerte. Uno podría decir así, no, que los cristianos que son dorreguistas, con la cruz a cuesta. Y la verdad es que uno se celebra la Semana Santa porque es la cruz resucitada. O sea, uno atraviesa el misterio de la cruz, que todos lo pasamos, o sea, no hay quien no tenga su crucecita a cuesta, pero con una tremenda esperanza. La cruz no tiene la última palabra, la muerte no fue la última palabra. La última palabra es la resurrección. Entonces, en un tiempo como este, tiempo de pandemia, tiempo en que hemos visto muerte, tiempo en que hemos sentido la impotencia, la frustración, en una época como esta en la que sentimos que queremos pero no llegamos, hay tejido social fracturado, el poder hacer como esta apuesta de confianza en que hay todo un Dios que se ha jugado por nosotros y que, porque ese Dios se ha jugado por nosotros, la cruz se transformó en puerta, y en puerta de vida, y de vida en abundancia. Amigas y amigos de Católica Radio y las redes sociales de la Católica, hacemos una breve pausa y regresamos en breve a Pioneros en el Mundo. Una visión del globo. A otro nivel. Continuamos con el programa Pioneros en el Mundo, hoy con la participación de la doctora Pamela Chávez Aguilar, la doctora Ángela Pérez Gijena
y el licenciado Alexander Morales Gutiérrez de la Pontificia Universidad Católica de Chile, específicamente su Instituto de Filosofía, en el conversatorio realizado sobre el sentido de la Semana Santa en el contexto actual. Que lo disfruten. Muchas gracias, Ángela. Hay una coincidencia, yo mientras lo escuchaba también, en este tema de sentir algo de crisis en nuestra época de oscuridad y algo que, como decías tú, el paso de la oscuridad a la luz, también me hizo pensar la importancia de los signos, porque de pronto para alguien, no sé, lo que vive cualquier comunidad religiosa, no solamente el mundo cristiano o el mundo católico, puede resultar un poco incomprensible si no se entiende esto, que digamos hay signos, ¿ya? Por ejemplo, el signo del lavado de pies, el signo del camino, el signo más fuerte de la cruz, ¿verdad? Que de alguna manera están hablando de una realidad más honda. Y también me hizo mucho pensar lo que tú decías de la presencia, qué importante es la presencia, lo que tú decías, lo físico, el mirarse a los ojos, el escucharse, dentro del mundo humano también y del mundo de la fe. Respecto a este punto, yo más o menos tenía como la misma experiencia, me hacía la pregunta, escucha, pero el sentido de la Semana Santa hoy, como hacíamos en un mundo más secular, en que no son comprensibles estos signos cristianos, en que además hay un tremendo y justo descrédito, ¿verdad?, de muchos cristianos, de las iglesias, de las instituciones, por hechos tan fuertes que han acontecido, tan indesmentibles. Entonces, ¿qué sentido tiene? Entonces, un poco pensaba lo mismo, ¿verdad? Tiene más sentido que nunca, porque justamente es como la vivencia, la experiencia humana de lo más oscuro del ser humano, ya que necesita algo que venga de fuera, de alguna manera también, o que sea el garante, el sostén de esa posibilidad de paso. En ese sentido yo recordaba como un textito, y ahí casi paso a la siguiente pregunta, ¿verdad? Recordaba un textito de Martin Luther King, ya que es muy famoso, pero dice: la oscuridad no puede expulsar a la oscuridad, solo la luz puede hacerlo. El odio no puede expulsar al odio, solo el amor puede hacer eso. Lo que se obtiene con violencia solamente se puede mantener con violencia. Entonces yo pensaba que qué importante es en el fondo, o lo que uno puede aportar, si es que puede aportar algo, ¿verdad?, a la sociedad en general, también al mundo político, a la sociedad global, no solamente el mundo de los creyentes. Es como, decías tú, como esta esperanza, esta luz, esta firmeza, esta certeza de que hay que vencer la oscuridad, pero no con más oscuridad, sino con luz. Hay que vencer el odio y la violencia, pero no con más odio y violencia, sino con amor. Ahora, eso es un camino difícil, no es fácil para nadie, pero ahí está la esperanza del mundo creyente. Bueno, y el último, la última vía también invitamos, no sé si hay alguna pregunta, algo por allí que nos vayan compartiendo antes de pasar nuestro último... Sí, mira, aquí hay una consulta, Pamela, para quien quiera recogerla, un poco, si poder ir redondeando la idea de esto, que parece ser muy difícil de comprender, esta casi como locura del pensamiento católico, en el cual uno habla de una celebración de esta semana, pero en que el centro pareciera ser, al menos en lo aparente, sobre el sufrimiento, ya sobre la privación, sobre esta oscuridad que ustedes mencionaron. ¿Cómo se puede comprender desde el pensamiento católico esta relación que pareciera ser en lo aparentemente contradictoria? Muchas gracias, Francisco, por la pregunta, y para quien la hizo también en el chat. No sé si quiere alguno compartir algo acerca de eso, ¿ya? Yo creo que es una palabrita que tiene que ver como cuando uno dice qué es lo que estamos celebrando. La celebración más grande es el misterio pascual. Y lo que se celebra justamente es el paso de la muerte a la vida, de la oscuridad a la luz. Uno tiene como el deseo, todos quisiéramos, que la luz viniera sin oscuridad, o que la vida resucitada no supusiera el paso por la muerte. Pero finalmente
la posibilidad como de una vida nueva supone el misterio que decías tú de ese más oscuro, que pareciera que prima. Y conectamos con eso porque eso nos recuerda mucho de nuestras oscuridades. Pero lo que nosotros estamos celebrando en Semana Santa es que el amor venció al odio. Y que el amor de todo un Dios encarnado fue capaz de hacer de ese lugar de muerte, o sea, no fue así como a pesar de la muerte, sino de ese lugar de muerte, un lugar de vida. Y eso es lo impresionante, porque, claro, uno podría decir, ya, pero podría haberse saltado, digámosla, pero la decisión fue cuando, según el relato del Evangelio, cuando se comenzó a hacer como más, yo decía, el ambiente era un ambiente enrarecido. Cada vez como que se iba juntando como voces que parecían indicar que el desenlace de Jesús no iba a ser bueno. O sea, no había que ser un mago para saber que la cosa no le iba a ir bien por ese lado. Y en lugar de tomar distancia, en lugar de decirse, en lugar de evitar Jerusalén, la decisión fue un paso adelante. Entonces, esa decisión de un paso adelante es lo que ha hecho que el lugar de muerte, la cruz, se transformara en lugar de vida. O sea, nosotros, y esa es la fe cristiana, no tenemos que esperar a que se nos acaben los problemas para encontrarnos con Dios, sino que el misterio pascual nos recuerda que en lugar del problema, el lugar de encuentro con Dios. Entonces lo que celebramos es como esa nueva lógica, ese como mundo de cabeza en el fondo, que lo aparentemente amenaza radical y total, que la tenemos en nuestra vida. Vivido en Jesús, desde dentro se transforma en lugar de luz. Y se transforma en lugar de luz porque de la debilidad sacamos fortaleza, porque de nuestros fracasos sacamos solidaridad para con el otro, porque de nuestras frustraciones aprendemos a poner la confianza en alguien más, porque de nuestras pobrezas salimos enriquecidos. Entonces, ¿qué es lo que celebramos al final? Lo que estamos celebrando es que aquello que parece imposible, en Jesús se vuelve posible. Entonces es bonito porque como que preña de sentido la vida de siempre. Eso me atrevería a decir. Gracias, Ángela. Claro, dices muy bien, preña de sentido y da una esperanza. A mí la pregunta que nos planteaba el auditor o auditora y Francisco también me hacía pensar bueno, tú has dicho muy bien, cómo de la muerte, en el mismo lugar de la muerte, está el lugar de la luz, ¿ya? Es decir, en el fondo de allí surge el nacimiento, la nueva vida. Recordaba también al profesor Bentué, ¿verdad? Como él decía, no nos salva, no se trata de salvarnos de el sufrimiento, sino salvarnos en el sufrimiento, ¿o no? Estoy diciendo mal. Entonces, claro, y recordaba también una palabra, a propósito de que estamos aquí en el Instituto de Filosofía, una reflexión que también hacía Jürgen Habermas sobre este tema, o sea, ¿qué tienen que entregar las comunidades creyentes, o las comunidades de sentido en general, pero también las comunidades de sentido creyente, de fe, a las sociedades contemporáneas? De alguna manera es también esta experiencia de sentido en el sufrimiento, porque como tú mencionabas, los rostros sufrientes, ya los ancianos que están solos, las personas que están sufriendo pobreza, las personas que están en adicción. De pronto, claro, la sociedad política ya y todos nosotros como sociedades tenemos que buscar soluciones, pero hay momentos y lugares de la vida en que está el sufrimiento cara a cara y entonces ahí hay una respuesta y un sentido que entregar, que la entrega también este camino que decía Ángela, que es la cruz, porque en el fondo frente a una experiencia de dolor que merece siempre todo el máximo respeto, no hay nada que decir ante el dolor, solamente acompañar, ¿ya? Pero frente a una experiencia de dolor, el ver a Dios para los creyentes sufriente, clavado,
es también un motivo de consuelo, por lo menos de esperanza, de compañía. Alguien nos acompaña en ese dolor, alguien está con nosotros. Entonces, también podríamos decir para dar un motivo de esperanza, de fuerza, de consuelo en esos momentos existenciales que, aunque se tiene que trabajar para que no ocurran, de todas maneras ocurren. Entonces, hay allí también un sentido de celebrar, entre comillas, este paso de la cruz, pienso. Alexander, no sé si quieres como complementar. Sí, yo me ponía a pensar en la pregunta y a veces hay que pensar que el cristianismo no es del todo racional, porque en principio es una religión, invita al misterio. El cristianismo tiene mucho de misterio y muchos de los misterios que nosotros probablemente rezamos en el rosario ocurren en la Semana Santa, como los misterios dolorosos en el Vía Crucis. Y me ponía a pensar en los primeros cristianos que decían que estaban locos, y decían que estaban locos porque hacían sus ritos en catacumbas, se escondían, como de ocultismo, o también que se comían a Dios en un pan. Es algo loco, y yo creo que en esos 2000 años que han transcurrido en el tiempo, el misterio sigue siendo misterio, porque para un creyente no se pregunta eso, no se lo cuestiona del todo completo, porque siempre va a ser un misterio. Y el misterio invita a creer en algo que no es irracional. Yo no sé mucho de filosofía y teología, pero en búsqueda de la materialidad, la Semana Santa ayuda mucho a eso. Y ver a Cristo sufriente en una cruz me recuerda también a unas nuevas especies de cruces que se están haciendo en la iglesia, que se ve como este Cristo de el aula magna, me parece, de Pablo VI en el Vaticano, donde se ve un Cristo con brazos estirados, como resucitado en gloria, se está extendiendo en las nuevas iglesias. Y yo decía, y acompañándolo con la siguiente pregunta, que era parte de mi respuesta en la otra pregunta, ese crucifijo, ese Cristo muerto, ese Cristo sufriente, que lo vemos en rostros de hoy también, es un Cristo triunfante, porque triunfó el amor, tanto como decía Ángela y la profesora Pamela. No es como una muerte que en vano, fue una muerte triunfante, es como esa victoria es como cuando en las antiguas guerras se perdía, pero en el fondo se ganaba. No recuerdo el concepto, si era victoria pírrica o algo así, pírrica. Cristo ganó, porque ganó el bien sobre el mal, ganó el amor sobre el odio, como decía Ángela. Yo me quedo con un Cristo triunfante. Siempre que lo veo ahí, claro, me da lástima, me da pena, pero en el fondo sé que ganó. Me gustaría agregar una cosita, sí, que me estaba acordando al escucharlo. Uh-huh. Tengo un recuerdo de la celebración del Vía Crucis, así como lugares más populares. Yo he vivido mucho tiempo en poblaciones y la verdad es que me hace mucho bien, porque me conecta como con una vivencia de la fe menos cabezona, así como más vivencial, y a mí en lo personal eso me ayuda. Y yo varias veces me preguntaba, porque el Viernes Santo mucha gente participa del Vía Crucis, y la verdad es que el gesto del amor entregado de Jesús conmueve y mueve a la adhesión. O sea, cuando tú preguntabas por qué celebrar en el fondo, porque lo que se está celebrando es ese gesto de amor hasta el extremo. Y la experiencia, sí, por lo menos que yo observo en quienes participan de este camino de la cruz, es de alguna manera decir, ese que acompañamos es nuestro Señor. La razón como de la adhesión, del ponerte detrás, en el fondo es como cuando uno dice, ¿por qué vas a acompañar a esa familia que está pasando por un mal momento? ¿O por qué vas a un responso? ¿O por qué vas a...? Porque ellos son importantes para mí, por eso las personas adhieren y dejan otras cosas fuera, y tiene que ver como con esa conciencia de que lo que ahí está pasando tiene que ver conmigo. Entonces, la pregunta de ¿por qué celebrarlo?
porque eso es mío. Y porque aquel que está Viernes Santo, uno dice, porque tú preguntabas por el tema de la cruz, o sea, ese que está ahí cargando la cruz, yo entiendo que la carga por mí, me toca estar ahí. Entonces, en el libro que decías tú, como esta conciencia de no estar solo, se te aviva la conciencia de estar con alguien. Que nadie quiere la muerte, por supuesto que no, pero en todas nuestras muertes sabemos que no vamos solos. Qué importante es ese tema, ¿eh? El amor entregado. Muchas gracias por las reflexiones que nos han llevado. Parece que, como no nos queda tanto tiempo, podemos ir ya hacia nuestra tercera, podríamos decir, reflexión. Si quisiéramos como compartir con los auditores, las auditoras, con nosotros mismos también, aquí estamos juntos, ¿qué mensaje, qué palabra tendríamos o imagen quisiéramos como compartir con otros respecto de nuestra experiencia, nuestra reflexión sobre la Semana Santa? Esto ¿qué quisiéramos compartir? Ya, bueno, como reiterando lo que decía hace poco, hace unos minutos yo hablé del Cristo sufriente en distintos rostros, en los pobres, en los enfermos, en el migrante, en las mujeres abusadas, pero ese Cristo crucificado, sufriente, que palpita y se plasma en los rostros del Cristo de hoy, como lo de Ángela en las poblaciones. No todo es lúgubre, no todo es oscuro, no todo es opaco, no todo es negro. Y esa cruz nos invita a hacer algo, nos interpela. No solo sufrir y llenarse de ego y de orgullo, crear un sentido de pertenencia con esa cruz que está ahí, sino te invita a hacer algo. Es como, tenemos que hacer algo, sacarlo de la cruz. Yo me acuerdo que cuando tuve clases de historia de la iglesia, me sorprendió mucho que Cristo no haya muerto, pero murió desnudo. Yo siempre pensé que había muerto con un pañuelo, y era como devoción popular. Cristo murió de forma humillante. Ojalá nosotros, a ustedes, nosotros que estamos acá, seamos interpelados, creyentes o no creyentes, a hacer algo por una sociedad, a amar al otro, a amar al prójimo, buscar frases de Jesucristo en los evangelios. Como decía Ángela anteriormente, cuando hay el lavado de pies, qué hermoso ver que ese Cristo Rey, que de repente hay canciones a Cristo Rey, pensar que ese Rey se humilla y va al suelo y lava los pies de sus discípulos, de sus amigos, de sus seres queridos. Y el Rey no se hace ser servido, sino se hace siervo de los otros. Y en ese sentido, los quería invitar a que tomen un desafío personal, a que se hagan una propuesta con un Cristo sufriente que ustedes conozcan, alguna causa, alguna persona. Siempre hay alguien que nos necesita, que nos está esperando. Hagamos un sacrificio por ese Cristo sufriente. Podemos partir esta Semana Santa, pero hagámoslo. Y lo otro, ya más material, que lo podemos buscar en internet. ¿Qué mensaje les puedo regalar yo en algo que podrían buscar? Si usted no es creyente, y le atrae esto de la historia de la iglesia, de estos ritos de Semana Santa, hay un libro que se llama Egeria. Y Egeria fue una mujer religiosa hace 1700 años que peregrinó a Tierra Santa y comenta todo lo que ocurrió en esos días. Sumamente directo, retrata todo lo que se hacía, las vigilias, las misas, y que se hacen hasta el día de hoy. A mí me llamó mucho la atención eso, porque la vigilia era tal como fue hace 1700 años. Se adoraban las reliquias de algunos profetas y las de la cruz. A mí me sorprendió y lo invito. Otras dos pinturas que me gustaría que pudiesen reflexionar en torno a ellas
es la última cena de Bogdan Piasecki, que la última cena de un pintor polaco, y que retrata la última cena de una forma distinta de la que estamos acostumbrados. Así que la podrían buscar por internet, y también leer el milagro de la multiplicación de los panes con ese texto, para reflexionar. Y lo otro, hablando de la segunda pregunta, también me recordó una pintura. ¿Cuál es el sentido de celebrar la Semana Santa? Y cuando hablaba de cómo Jesús se crucifica en el día de hoy, se sacrifica por nosotros, hay un pintor, también otro pintor, Bruno Desroches, un pintor francés que pinta las estaciones de la cruz a una catedral de Francia, ya no recuerdo, y las pinta de una manera moderna, con vestimentas del hoy, con costumbres del hoy. Se pinta, por ejemplo, a personas que le están dando latigazos a Jesús con celulares en las manos, sacándole fotos como si fuera un evento de un influencer. Entonces lo invito a reflexionar en torno a esas dos imágenes: la última cena de Bogdan Piasecki y las estaciones de la cruz de Bruno Desroches. Muchas gracias, Alexander. Qué interesante lo que nos has mostrado allí, para también desde las imágenes de la pintura reflexionar sobre estos puntos. Me voy a dar la palabra a mí misma para que después cierre nuestra teóloga, ¿ya? Entonces, yo simplemente pensaba en esto, ¿verdad? ¿Qué quisiera decir? Yo simplemente, tanto a los creyentes cristianos o no cristianos, o a los no creyentes, es como invitarlos también a vivir este tiempo como un tiempo especial. Es tan profundo el instante, el tiempo, se pasa tan rápido. Aprovechar este tiempo donde le toque estar, por ejemplo, a lo mejor le toca salir, ir a la playa, no sé, pero aprovechar el tiempo también para un momento de interioridad, un momento de estar con el espíritu, que puede ser simplemente contemplar, y vamos a ver, tratar de buscar no solamente los signos de muerte, que ya los conocemos y harto, ¿ya? A lo mejor los signos de muerte y de sufrimiento que nos interpelan, como decía Alexander. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué puedo hacer yo concretamente con este rostro sufriente aquí al lado? No, a lo mejor no puedo salvar a todos los rostros sufrientes, pero a lo mejor hay algo que puedo hacer, una palabra que dar, una compañía, pero también contemplar los signos de vida que hay, los signos de resurrección que hay, que son muchos también. Normalmente la naturaleza nos muestra muchos, ¿ya? Y bueno, si tuviera que decir una palabra, solamente como hemos hablado del paso de la oscuridad a la luz, invitarlos a leer un versículo, ¿ya?, del Evangelio según San Juan, en el capítulo 8, el 12, que dice: de nuevo Jesús les habló: yo soy la luz del mundo, quien me siga no caminará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Eso compartiría con todos. Ángela. Yo tengo 3 mensajitos. El primero, el amor es contagioso. Poner la mirada en Jesús, que por nosotros da la vida, eso se pega. Cuando amor con amor se paga. Y la invitación, la primera, es a no quitar de él la mirada, porque seguro que nos hace mejores personas. El segundo mensaje tiene que ver con la pregunta con la que yo decía que me introduje en esto: ¿dónde nos encuentra esta Semana Santa? Y yo invito a hacernos la misma pregunta: ¿dónde me encuentra a mí esta Semana Santa? Porque de esa pregunta va a depender de con qué misterio de la Semana Santa conecto con más fuerza. Y ese conectar con más fuerza va a hacer que ese misterio sea un espacio de especial luz, ahí donde me encuentre. Y mi tercer mensaje es una apuesta de esperanza. Me hizo pensar en una canción que a mí me gusta mucho. No voy a cantar la canción porque es muy larga, solo el coro. Y es por eso posible lo imposible. Es posible esperar lo inesperado. Es posible creer lo increíble. Es posible morir resucitando. Vivir la vida en clave de misterio pascual, creyendo y apostando, porque dado que Jesús murió y resucitó, mis muertes también pueden ser lugar de vida. Mucho ánimo.
Muchas gracias, Ángela, por tu canto, tus palabras, tus 3 momentos. Muchas gracias, Alexander, también por lo que nos has compartido. Le agradecemos profundamente desde el Instituto de Filosofía esta disposición que han tenido a conversar, que bien nos hace conversar, conocernos, ¿ya? Así que muy agradecida también de todos los que han estado presentes a través de YouTube, escuchando, comentando. También quizás nos toque la oportunidad de conversar en algún pasaje de la universidad o de la vida. Amigas y amigos de Católica Radio, así llegamos al final de nuestro programa. Nuestro agradecimiento nuevamente a la doctora Pamela Chávez, directora de Asuntos Académicos del Instituto de Filosofía de la Pontificia Universidad Católica de Chile, al señor Francisco Javier Cataldo del Departamento de Comunicaciones de este mismo instituto por la cercanía de ambos y el apoyo para con la retransmisión de este panel sobre el sentido de la Semana Santa en el contexto actual. Así que les deseamos una feliz y bendecida Pascua de Resurrección y les invitamos a que sigan conectados a Pioneros en el Mundo todos los miércoles a las 10 de la mañana. Si desean repasar el programa de hoy o cualquiera de los programas anteriores, ya saben, visítanos en nuestro canal de YouTube, Huellas del Futuro, o también en Spotify bajo el programa Pioneros en el Mundo. Hasta la próxima semana. Pioneros en el Mundo, una producción de la PUCPR.